Amigos y amigas, bienvenidos. Estamos en este tema de qué son las ondas y en esta ocasión vamos a hablar en el tema de Física 1 sobre las ondas electromagnéticas y cómo están asociadas con las cosas que nosotros podemos observar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué vemos lo que vemos? Bueno, pues esto se puede explicar si nosotros interpretamos que la luz que percibimos es una onda electromagnética. Un poquito de historia, colocando como antecedente esto, ya los griegos, que son los primeros que empiezan a escribir sobre estos conceptos científicos, o por lo menos de los que se tiene un poco más de evidencia, mencionaban que la vista era un sistema de interpretación de luz. Es decir, que nosotros podíamos ver gracias a la luz. Ellos ya tenían esta primera noción. Sin embargo, lo que pensaban acerca de la luz dista mucho del concepto que conocemos ahora como luz. Por ejemplo, antes se pensaba que los ojos emitían fuentes u ondas luminosas, que el ojo era capaz de emitir esta luz, que al rebotar con los objetos y regresar a nosotros es que los podíamos distinguir. Entonces, en esencia sería más o menos lo siguiente. Supongamos que tenemos aquí nuestro ojo, y tenemos un objeto que se encuentra adelante y por lo tanto este objeto que se encuentra aquí sería afectado por los rayos invisibles que emite el ojo. Entonces, que tendría que llegar aquí y después regresar para que yo lo pudiera observar. Entonces, eso sería para diferentes colores, para diferentes tonalidades. Aquí es como se supone que reconoceríamos las formas, los colores, etc. Sin embargo, fue una idea que con el paso de los años, pues obviamente se descartó, ya que existen diferentes evidencias de que pues esto no funciona así. Entonces, si el ojo no ve así, ¿cómo es que sí vemos? El hecho de que nosotros podamos ver es porque existen objetos a los que llamamos cuerpos luminosos. Un cuerpo luminoso es aquel que produce su propia luz. Entonces, en respecto a la idea que se comentaba hace un momento, pues el ojo no produce su propia luz. Y una evidencia de esto es que si estamos nosotros en una habitación completamente sellada a oscuras, pues no vemos nada. Si los ojos tuvieran esa capacidad de emitir luz, entonces podríamos emitirla y después percibirla, pero no es cierto. Entonces se descubre con las observaciones, con el paso del tiempo, de que en realidad nosotros vemos gracias a la existencia de cuerpos luminosos. Existen diferentes tipos y existen diferentes formas. Por ejemplo, está un objeto luminoso es el Sol. Recordemos que el Sol es una estrella, así que las estrellas son objetos luminosos, pero existen otros. Cuando nosotros prendemos un cerillo, iniciamos una fogata, prendemos una vela, esos también son cuerpos luminosos. Existen otros artificiales como son las lámparas, los focos, etc. Entonces, el cuerpo luminoso va a ser aquel que emite su propia luz y existen diferentes formas en las que ocurran. Por ejemplo, puede ser a través de reacciones nucleares como pasa en el Sol, reacciones químicas como pasa en las velas, calentamiento como pasa en los focos, o emisión electromagnética. Entonces, existen diferentes formas en las que nosotros podemos tener un cuerpo luminoso. Pero el cuerpo luminoso por sí solo obviamente no es un sentido de la vista. Entonces se necesitan más factores. Ahora, tenemos por ejemplo estas muestras. Aquí tenemos objetos luminosos. Tenemos en este caso una lámpara, una linterna. Tenemos el Sol, por supuesto, y aquí nuevamente tenemos el Sol y algunos objetos. Entonces vamos a separar estos tres casos y vamos a ver qué ocurre, el por qué podemos verlos. En esencia, en todos los casos es algo similar, sin embargo lo que cambia es la forma en la que interactúan estos tres elementos. Tenemos una fuente luminosa, tenemos el objeto que queremos observar y tenemos un receptor que en este caso es nuestro sentido de la vista. Entonces, empecemos con este caso. Tenemos un haz de luz que es emitido por nuestra fuente luminosa y después rebota hasta que llegue hasta nuestra vista. Ahora, la luz es emitida en diferentes direcciones. Este no es el único rayo luminoso que existe. Tal vez existe otro rayo luminoso que está dirigido hacia acá y que también es regresado hacia nuestra vista.
Eso le da, por supuesto, profundidad y sentido a las cosas que vemos. Entonces, en este caso, fuente luminosa, objeto, sentido de la vista, podemos ver a los objetos. En este caso, tenemos ahora la fuente luminosa diferente, es una fuente luminosa natural, que es el sol. La luz es emitida hacia el objeto, rebota en el objeto y entonces llega a nuestro sentido de la vista. ¿Qué pasa en este caso? En este caso hemos cambiado el orden de nuestros elementos, siguen estando nuestros tres elementos, la fuente luminosa, el objeto que queremos observar, el sentido de la vista, que en este caso también puede ser un sensor, por ejemplo una cámara, etc. Pero ahora no puede ser así. Es decir, yo no puedo hacer una línea que vaya en esta dirección y que termine en esta dirección. Eso no hace mucho sentido, porque si observamos los ejemplos anteriores, esta luz va dirigida hacia el objeto, le voy a poner dirección y después termina en el sentido de la vista. En este caso igual, la luz es emitida del cuerpo luminoso, interactúa con el objeto y después es regresado a nuestro sentido de la vista. Entonces veamos la dirección de las flechas. En este caso no hace mucho sentido, porque para que el objeto sea observado, la flecha debería de terminar en el ojo, debería terminar en el sentido de la vista. Entonces aquí cambia un poquito el esquema. En este caso particular, vamos a ver qué es lo que ocurre. Intenta tú interpretarlo, trata de averiguar cómo es que tengo que reestructurar la dirección de los rayos luminosos y en un momento más lo presento yo. ¿Qué tendría que hacer para que la luz llegue de mi cuerpo luminoso a mi sentido de la vista? Hay que tomar en cuenta que la luz es una onda electromagnética y que las ondas electromagnéticas viajan en línea recta. Entonces, si yo necesito que el objeto sea visible al ojo, entonces lo que va a ocurrir es, ahora va en esta dirección y después se refleja. Y es por eso que aunque nosotros no tengamos el sol de frente, podemos ver las cosas aunque el sol esté detrás de nosotros, porque independientemente de eso, la luz llega hacia ellos y después llega a nuestro sentido de la vista. Es por eso que nosotros podemos observar. Aquí tenemos entonces elementos fundamentales para que podamos ver los objetos. Una fuente luminosa, el objeto que queremos observar y nuestro receptor. Entonces son los elementos fundamentales. ¿Qué pasa si esa interacción entre estos tres elementos es interrumpida? Y entonces ponemos, por ejemplo, un obstáculo. Este obstáculo, pues creo que es muy obvio, no va a permitir que se cumpla el proceso. Entonces, en este caso particular, si yo quiero ver el objeto, no va a ser posible, porque la luz llega al objeto en esta dirección y después se topa con el obstáculo. No se cumple el proceso y por lo tanto no hay visión. Y esta es una de las razones por las que pues evidentemente no podemos ver a través de algunos objetos. Ahora, este fenómeno de que la luz llega a los objetos y después se regresa se conoce como reflexión. Y justamente la reflexión es la que explica por qué podemos ver las cosas. Aquí tenemos un espejo. Este espejo refleja las imágenes y el proceso es más o menos así. La fuente luminosa emite sus rayos de luz hacia los objetos. Estos rebotan en superficies y esas superficies a su vez llegan al sentido de la vista. Entonces este objeto se convierte en un objeto intermediario. A diferencia de otros que no permiten el paso de la luz, este permite que la luz regrese a nosotros. Esto se conoce entonces como superficie reflejante. En este caso, pues un espejo. Y podemos ver aquí que la reflexión es el cambio de la dirección de los rayos de luz que ocurre en un mismo medio. Esto sería algo más o menos así. Tenemos una fuente luminosa. Esta fuente luminosa emite un haz de luz, choca con alguna superficie y se regresa. ¿Qué entendemos como el mismo medio? Esta superficie, aquí tenemos aire y esta superficie puede ser un espejo, puede ser un vidrio. Entonces, este es otro medio. Cuando nos hablan sobre reflexión y regresar al mismo medio es, la luz es emitida desde un lugar en el aire, rebota y regresa otra vez al aire.
Eso se interpreta como regresar al mismo medio. Pero este ir y venir de la luz no es arbitrario. Existe una línea que se conoce como la línea normal. La normal es una línea imaginaria que es perpendicular a la superficie en la que está incidiendo la luz. Recordemos que perpendicular significa que forma ángulos de 90 grados. Entonces, si yo tengo una fuente luminosa y esa fuente luminosa emite un rayo de luz y ese rayo choca con una superficie, entonces yo voy a trazar esta línea que se conoce como línea normal. ¿Qué característica es? Que aquí se debe de formar forzosamente un ángulo de 90 grados. Eso representa a la línea normal. El ángulo que se forma entre esa línea normal y mi rayo de luz, este se llamaría rayo incidente, este de aquí se conoce como ángulo de incidencia. Este ángulo de incidencia resulta ser el mismo que el ángulo del rayo reflejado. Entonces, estos elementos son los que tenemos con un rayo de luz que choca con una superficie. Una fuente emisora, un haz luminoso, un rayo incidente, choca con la superficie con un cierto ángulo de incidencia medido desde la normal, y ese mismo ángulo es el que tenemos con un haz reflejado. Entonces, estos elementos son los que forman a las cosas que nosotros podemos observar. Ahora, existen dos tipos de reflexiones. Una de ellas es la reflexión especular, y otra de ellas es la reflexión difusa. ¿Qué tiene que ver esto con las cosas que nosotros observamos? Démonos cuenta aquí en la imagen que la reflexión especular es aquella en las que los rayos, tal como llegan, son regresados prácticamente con las mismas distancias y las mismas formas al mismo medio. Eso quiere decir que una superficie que tenga reflexión especular nos va a permitir ver la forma exacta que tiene el objeto que está emitiendo la luz o el objeto que nos está regresando la luz. Mientras que la reflexión difusa va a ser aquella en la que los rayos de luz, una vez que inciden en la superficie, se van en diferentes direcciones. Toman diferentes direcciones y entonces ya no podemos ver reflejos puros en ellos. ¿Esto qué tiene que ver con las cosas que nosotros observamos? Tiene que ver lo siguiente. Recordemos algo importante, los tipos de reflexión. Recuerda, existen dos, especular y difusa. Las especulares existen cuando la superficie está pulida. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra lisa, como sucede en el caso de un espejo. Un ejemplo de ello es la luz que incide en una dirección, se redirige también en una sola dirección y obedece a la ley de la reflexión, o sea, el ángulo que está incidiendo va a ser el mismo que va a ser el reflejado. El siguiente tipo de reflexión es la difusa. Esta ocurre cuando la superficie es rugosa. La luz vuelve al medio del que proviene en muchas direcciones. Algo importante es que la reflexión difusa es la única reflexión capaz de generar imágenes. Entonces, la reflexión difusa en superficies rugosas, ahí es donde nosotros la vamos a clasificar o la podemos identificar. Los rayos reflejados salen en todas las direcciones. Sigamos aprendiendo. Veamos esta imagen. Aquí podemos distinguir varias cosas. Podemos distinguir los árboles, podemos distinguir la casa que se encuentra de este lado, podemos distinguir los colores. Pero debajo tenemos un reflejo. Entonces, la reflexión especular es justamente lo que pasa en el reflejo. Nosotros no vemos el agua. Tal vez en algunas secciones sí, aunque aquí es el reflejo del cielo. No vemos el agua como tal. Lo que vemos en realidad es el reflejo de los objetos que están aquí. ¿Por qué no vemos el agua? Porque el agua es una superficie lisa que nos da una reflexión especular. Ahora, la reflexión difusa ocurre con todos los demás. Es decir, todos los demás están dispersando la luz de tal manera que en lugar de ver un excelente reflejo de otra cosa, vemos a ese cuerpo. Esto puede generar un poco de confusión, así que vamos a poner otro ejemplo acá. Aquí tenemos unas manzanas y estas manzanas nosotros las podemos ver gracias a que la luz llega hacia ellas y después regresa hacia nosotros.
Entonces la luz incide y luego la luz regresa hacia nosotros, por eso podemos ver las manzanas. Sin embargo, quiero que veas que hay unos pequeños espacios en los que se ve blanco. Y eso no significa que la manzana esté blanca o que tenga algo raro, no. Lo que está ocurriendo aquí es que tenemos los dos tipos de reflejos, el especular y el difuso. El especular es aquel en el que podemos ver claramente a la fuente luminosa. En este caso, la parte blanca representa quizá un flash, o representa quizá la luz de una ventana, o representa quizá la luz del sol que está llegando directamente a la manzana. Por eso lo vemos blanco. Nosotros decimos que la luz es blanca, por eso lo vemos así. Y ahí tenemos una reflexión completamente pareja, en la que todos los rayos luminosos están regresando hacia nuestra vista y por eso la concentración es de ese color. Sin embargo, en el resto del objeto, como la reflexión es difusa, se va en todas direcciones, no distinguimos la fuente luminosa, pero sí distinguimos la forma del objeto. Entonces, esta es una diferencia importante entre la difusión especular, la reflexión especular y la reflexión difusa, porque nos va a permitir o distinguir fuentes luminosas, o tener reflejos puros, como en los casos de los espejos, o distinguir las formas y los colores. Entonces, por eso es importante que nosotros comprendamos estos conceptos. Así que ya sabes, la próxima ocasión que tú quieras entender el comportamiento de la visión, entonces tenemos que hablar de tres elementos. Uno de ellos es la fuente luminosa, otro el objeto que queremos observar y otro es el dispositivo receptor, o en este caso nuestro sentido de la vista. Y dependiendo de la forma en la que estos tres elementos interactúen, vamos a poder ver reflejos puros o vamos a poder ver formas y colores. Entonces, espero que esta información te haya sido útil para que la próxima vez que vayas y disfrutes de un paisaje, percibas no solamente la belleza del lugar, sino también la belleza de la física involucrada en ello. Agradezco mucho tu atención y eso es todo por ahora.